se abre la sesión. Hoy día no habría cuenta, por lo tanto voy a ofrecer, si hay algún punto varios, ofrezco la palabra. Vamos a ingresar entonces a la orden del día. La sesión tiene por objeto continuar el estudio de las mociones relacionadas con protección de la salud mental, boletín 10.563-11, y sobre el establecimiento de normas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental, boletín 10.755-11. Para tal efecto, el día de hoy se encuentran invitadas la profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Ángela Vivanco, a quien le damos la bienvenida, y la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, mi alma mater, señora Alejandra Zúñiga, bienvenida. Entonces vamos a esperar unos minutos para poder dar inicio a la presentación con la profesora Vivanco. Voy a suspender hasta que resolvamos el tema. Tal vez lo más evidente o lo que salta más a la vista de la situación actual en nuestro país sobre este tema es que tenemos una situación jurídica de la salud mental que presenta una alta dispersión. Es decir, hay distintos cuerpos legales y referencias que todos se pueden aplicar tanto desde el punto de vista constitucional como legal y administrativo al tema de la salud mental, pero que no conforman un conjunto ordenado o coordinado a este respecto. Desde este punto de vista tenemos en la Constitución la referencia a la protección de la salud, tenemos varias normas aplicables en el Código Sanitario, hay normas asimismo aplicables a este tema en el Código Penal, en el Código Civil, numerosos decretos. Está la Ley 20.584 de Derechos y Deberes de las Personas en Salud y está el Decreto 570, que es el Código de Hospitalización para instituciones y pacientes con trastornos mentales. Algunas de estas normas debemos señalar que son incompletas frente a la complejidad que reviste el tema de la salud mental, porque algunas de ellas están pensadas en tiempos o con conocimientos diferentes, en otros tiempos del punto de vista del desarrollo científico, médico sobre el tema, y además algunas están pensadas para referencias generales y en consecuencia no aluden a la problemática específica y compleja del paciente en salud mental. Y además de eso, además de estas que podríamos llamar carencias, también debemos decir que algunas de las normas vigentes en Chile no cumplen con los estándares internacionales sobre este tema. En consecuencia, no solo hay una falta de, podríamos decir, de cobertura total del tema, sino además algunas disposiciones que no cumplen con estándares internacionales, particularmente en la prevención de la vulneración de derechos de las personas que son pacientes en salud mental. Evidentemente, la expectativa que nosotros debemos tener a este respecto es que se regulen y se fortalezcan los derechos fundamentales de las personas que tienen enfermedades mentales o presentan alguna discapacidad mental, porque son altamente vulnerables y en consecuencia son de aquellos grupos que requieren una mayor protección o una mayor cautela por parte del ordenamiento jurídico. Además de eso, debemos decir que si analizamos este conjunto de normativas que hoy están vigentes, no se compadecen con convenciones y tratados internacionales que han sido suscritos por Chile y que se encuentran vigentes. Hay varios aspectos que no son compatibles y que en consecuencia generan una distorsión en el cumplimiento que nosotros debemos hacer de esas convenciones, particularmente la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención de Derechos del Niño.
Además, debemos mencionar que Chile ha suscrito recientemente, aunque aún no se encuentra ratificada, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Y, evidentemente, una de las problemáticas que existen a propósito del paciente en salud mental es su alta discriminación o estigmatización, incluso presumiendo su peligrosidad o situaciones de este tipo que no siempre son una realidad del punto de vista médico. Ahora, de ese punto de vista, considerando estos problemas que hemos mencionado, tanto de falta de cobertura total, la no sujeción a tratados internacionales, hay algunos problemas concretos que se presentan en materia de salud mental si nosotros analizamos cómo se está desarrollando la aplicación de la normativa que ya existe desde el punto de vista legislativo y también administrativo. En primer lugar, el desarrollo de los derechos fundamentales de las personas que son pacientes en salud mental no presenta ni goza de la solidez de los mecanismos adecuados para su protección. Es decir, si bien hay algunos enunciados a este respecto, no podemos decir que esto se compadezca exactamente con herramientas de protección y, en consecuencia, son derechos que pueden resultar no justiciables, es decir, no defendibles directamente y, en consecuencia, quedar solamente como declaraciones programáticas. Las leyes vigentes, además, contienen gran cantidad de facultades de los representantes, sin distingos en materia de competencia y dejando su procedencia a un criterio médico no explicitado. Existe la problemática, no solo en este problema o no solo en este tema, sino en otros, señor presidente, de que en Chile, por una falta de legislación o de actualización, prácticamente se considera o se presume que los derechos de los representantes son totales y eso genera una alta problemática porque evidentemente la representación que yo puedo tener en materias patrimoniales respecto de una persona que requiere guarda es muy diferente, sustancialmente distinta a la representación de sus derechos en materias sanitarias o respecto de sus derechos fundamentales. Luego, no es lo mismo aceptar una terapia, por ejemplo, de electroshock, que aceptar la venta de una casa y, sin embargo, el tratamiento pareciera ser un tratamiento uniforme, como si fuera lo mismo. No hay un sistema objetivo de evaluación de competencias en decisiones médicas o sanitarias de estos pacientes. En general, en el derecho comparado se ha atendido mucho más que a los criterios de capacidad ir a los criterios de competencia, porque los criterios de capacidad están pensados respecto a la administración de bienes. Los criterios de competencia tienen que ver con la comprensión, o sea, con las facultades intelectivas y volitivas de la persona al punto de vista de si realmente puede aceptar y entender aquel tratamiento al que se le va a someter. Y puede ser, en consecuencia, una persona que no tenga libre administración de sus bienes, pero que esté en condiciones de pronunciarse perfectamente respecto de los tratamientos a que va a ser sometido. El tema de la hospitalización no voluntaria o involuntaria es un tema muy grave, porque en Chile prácticamente no se acude a los derechos de la persona, es una internación que se puede decretar sin un tiempo determinado, o sea, puede ser una internación definida y que evidentemente deja además la decisión al médico tratante con las prevenciones que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista sanitario, que no siempre esa decisión es tomada por expertos. Y además existen contemplados en nuestro derecho medidas de aislamiento y de contención física o farmacológica que evidentemente no tienen las regulaciones necesarias para dosificar esta situación o para hacerla aplicable solamente cuando es necesario y en consecuencia se puede aplicar de modo amplio y en muchos casos afectando los derechos de la persona. ¿Cuáles son las premisas básicas requeridas? Varias de las cuales son recogidas en estos proyectos, lo cual genera una sensación muy satisfactoria de preocupación del legislador por acudir a estos conceptos. En primer lugar, aunque nosotros podamos considerar que esto es obvio, nunca está de más recordar que la salud mental es una parte integral del derecho a la protección de la salud y también es una parte integral de la integridad psíquica que es garantizada asimismo por la Constitución, respectivamente los números 9 y 1 del artículo 19. Y en consecuencia la salud mental no es un compartimento estanco o un problema puntual, sino que forma parte de los derechos fundamentales de la persona. El paciente en salud mental, como lo decíamos antes, es un paciente especialmente vulnerable y en consecuencia se requiere un especial cuidado o cautela de sus derechos en materias fundamentales como consentimiento informado, confidencialidad y
lo que es la cautela o evitación de la discriminación arbitraria. Es muy común que en el caso del paciente en salud mental se presuma su no comprensión o su no posibilidad de decisión y en consecuencia no se haga ninguna referencia a su consentimiento informado, no se respete su confidencialidad o directamente no se evite la discriminación de la cual puede ser objeto. Es necesario recoger criterios científicos de competencia por sobre los conceptos tradicionales de capacidad civil. Esto yo diría que es una deuda pendiente que se intentó tratar a propósito de los menores de edad en la Ley de Derechos y Deberes de las Personas en Salud, pero que quedó trunco, que eso no se legisló finalmente y hay un espacio importante sobre los temas de competencia en general y en particular en este caso. Propender a utilizar tratamientos ambulatorios insertos en la comunidad. No puede ser condición del paciente en salud mental su internación y en consecuencia su privación de la libertad personal como si fuera una parte integrante de su condición. Y en tal perspectiva el ingreso involuntario debe ser establecido en circunstancias excepcionales y además contener procedimientos necesarios para salvaguardar entonces los derechos del paciente asociados con una decisión de esta naturaleza. De ese punto de vista, teniendo presente ese corolario, nos parece que los proyectos en estudio son muy positivos, representan un genuino avance en esta materia y nos gustaría enfatizar algunos aspectos que nos parecen especialmente encomiables y destacables. Primero, enfatizar que aquí la clave es el ámbito de los derechos fundamentales. Durante mucho tiempo el tema de la salud mental ha sido tratado desde un punto de vista de administración hospitalaria o clínica más que desde el punto de vista de los derechos fundamentales y nos parece que es una correcta interpretación y una correcta dimensión la que se está dando en estos proyectos a que el tema estriba en los derechos fundamentales. En el segundo de los boletines se define enfermedad mental y discapacidad mental, definición importante porque no aparece en el derecho chileno. No hay una definición sobre este tema y en consecuencia hay un tratamiento general desde una persona que tiene ciertas discapacidades hasta una persona que tiene patologías o trastornos mentales y de hacer una definición es enormemente importante. Las propuestas se enmarcan en la normativa dentro de los instrumentos internacionales de derechos humanos y particularmente de la discapacidad, lo cual importa asumir por el Estado de Chile un compromiso no cumplido en esta materia, no haber hecho estos ajustes antes, pero es un momento extremadamente importante para hacerlo. Y se establece la necesidad de personal debidamente capacitado y acreditado en la materia, tema que no es menor, porque nosotros sabemos que, sin perjuicio de la problemática general de las especialidades médicas en nuestro país, en particular cuando diagnósticos implican la internación, es decir, la privación de libertad de una persona, es o cobra mayor importancia que esto se pueda hacer efectivamente con personal experto, como asimismo en el manejo de estos pacientes. También nos parece destacable que se expliciten los principios de consentimiento informado y confidencialidad respecto de este paciente, que como lo dijimos con anterioridad es un paciente que suele tener dificultades o carencias respecto de esa consideración. Se regula en el segundo proyecto la internación y prescripción de medicamentos, tema también muy relevante. Sin perjuicio de la importancia que se le puede dar a la opinión médica en esta materia, esto debe ser transitado por ciertos criterios objetivos, particularmente la pertinencia y la necesidad, tanto desde el punto de vista del tratamiento medicamentoso como de medidas de internación, particularmente cuando esta internación es involuntaria o no voluntaria. Además, se establece la posibilidad de revisión judicial, tema importante, porque entonces supera esa posibilidad que mencionábamos, señor presidente, al principio, en el sentido que la persona esté indefinidamente internada, aunque haya tenido una crisis momentánea y luego pueda ser tratado, ¿cierto?, en el medio libre, este padecimiento que la persona tiene. Además, se establecen obligaciones prestacionales respecto al paciente en salud mental que aseguren la calidad y pertinencia del servicio. Sin duda, esto siempre, señor presidente, está sujeto a temas presupuestarios, pero nos parece muy importante que se reconozca que el tema no se resuelve solamente con declaraciones, sino también con el establecimiento de ciertos estándares de prestación en materia de salud mental.
Todos esos aspectos nos parecen especialmente encomiables en los dos proyectos y de ese punto de vista esperamos que llegue a un feliz término su tramitación por la importancia que estos proyectos de ley tienen en la materia que hemos tratado. Como prevención, consideramos que hay ciertos aspectos, particularmente del segundo proyecto que tiene un desarrollo mayor, que requieren una revisión en el momento que esto se discuta. Primeramente, la intervención de la Corte de Apelaciones en los procedimientos de internación, en que se asocia esa intervención con el artículo 21 de la Constitución, que es el procedimiento de amparo, pero no se especifica si se va a aplicar en esta materia la totalidad del procedimiento de amparo o solo parte de él, considerando que no queda claro entonces quién requeriría, cuál sería la legitimación activa, si se utilizaría todo el procedimiento, quién sería el requerido, etcétera. Nos parece bien que en este caso se utilicen procedimientos que sean rápidos, precisamente porque son de cautela de derechos fundamentales, pero necesitamos que exista un mayor desarrollo de cómo se cruza la materia del recurso de amparo con el tema de la internación. Además, si nosotros analizamos y comparamos el artículo 11 del segundo proyecto con el artículo 13, en el 13 se hace referencia a la intervención judicial, pero esta vez siguiendo lo que son los protocolos y autoacordados del recurso de protección. En consecuencia, se da ahí una disparidad entre el procedimiento 1 y el procedimiento 2. Consideramos que sería interesante revisar y comparar esos dos aspectos para llegar a un tipo de procedimiento que se aplicara en todas las instancias en que se discutiera la internación. Y luego nos parece importante como un gran tema que se dé y se discuta un mayor desarrollo de la intervención de familiares y guardadores en el cuidado del paciente en salud mental. Es más, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los estudios comparados, se considera que la situación de salud mental afecta no solamente al paciente, sino a sus guardadores y su familia. O sea, que hay varias personas que están sufriendo consecuencias de la situación y además deben revisarse las condiciones y alcance de la representación de sus derechos, que como decíamos al principio, se tiende a pensar que se aplican normas generales de representación en materia patrimonial en temas que son tan sensibles como, por ejemplo, el tema de la internación, en temas relacionados con la medicación, incluso en temas administrativos que permiten la esterilización de pacientes en salud mental, bastando que a este respecto haya la aceptación del representante sin necesidad de indicación terapéutica, ¿no? Y ese es un problema muy serio desde el punto de vista de los tratados de derechos de las personas con discapacidad que tienen derecho a formar una familia y que tienen derecho a tener hijos, ¿no es cierto?, salvo que hubiera una indicación terapéutica específica. En síntesis, señor presidente, nos parecen proyectos extremadamente importantes que hacen un gran aporte a la situación del paciente en salud mental en Chile y creemos que en la medida que estos proyectos lleguen a buen término, vamos a tener una situación de mucho mayor seguridad y protección de estos pacientes, tema respecto al cual pienso que nosotros estamos en deuda y que se los debemos en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación a la profesora Ángela Vivanco. Vamos a pasar a la segunda presentación y luego de eso vamos a abrir el debate. Así que le voy a ofrecer la palabra a la profesora señora Alejandra Zúñiga. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenos días. A ver, yo me voy a centrar fundamentalmente al aspecto de derechos fundamentales, ¿no? Lo primero que creo que es importante de recordar cuando se estudia este tema es que la Organización Mundial de la Salud ha relevado varias veces, ¿verdad?, que estamos ante un grupo humano que se entiende vulnerable, ¿no? Y eso ya nos coloca en un contexto especial desde un punto de vista de los derechos fundamentales. Como ya se ha dicho hace un momento, ¿verdad?, nuestra normativa vigente en Chile contraría los estándares más básicos en materia de derechos fundamentales, en esta materia, ¿ah? Y en eso Chile está muy atrasado en relación no solo con el resto de los países desarrollados del mundo, sino sobre todo incluso si nos comparamos con el resto de los países latinoamericanos. Prácticamente todos ellos cuentan con una legislación de salud mental que trabaja en torno a la protección de los derechos fundamentales de estas personas. Yo me voy a referir fundamentalmente al segundo proyecto,
que persigue 4 objetivos básicos que creo que es importante relevar y asociarlos luego con qué derechos fundamentales que se está protegiendo a propósito de ese objetivo. Primero el primer objetivo es asegurar que las personas con enfermedad o discapacidad mental sean tratadas como capaces para tomar decisiones, actuando a lo menos a través de su representante legal cuando ya sea necesario, pero siempre considerando la capacidad como la base de su derecho, digamos, a la autonomía moral. Vamos a ver eso luego asociado a un derecho humano en particular. En segundo lugar, otro objetivo de este proyecto relevante es prohibir tratamientos invasivos e irreversibles sin el consentimiento personal o del representante legal y vedar absolutamente tratamientos no consentidos de esterilización. De nuevo vamos a ver que eso está en los estándares internacionales de protección de derechos humanos. En tercer lugar, el objetivo de este proyecto es establecer como requisito para la internación voluntaria la autorización de la Corte de Apelaciones respectiva, la que deberá supervisar periódicamente que la internación responda a exigencias clínicas. La incorporación de los tribunales de justicia es una práctica, digamos, legal, está establecida en legislaciones de derecho comparado en España, en Argentina, que recientemente ha modificado su legislación en este sentido, con el objeto de resguardar los derechos de las personas con discapacidad o enfermedad mental, entendiendo que el derecho que está detrás es el derecho a la libertad personal. Y por tanto, como cualquier ciudadano, ¿verdad?, cuando nuestro derecho a la libertad personal está siendo restringido, recurrimos a los tribunales de justicia. La pregunta es por qué en el caso de este grupo, que ya la Organización Mundial de la Salud ha declarado vulnerable, por qué ellos no van a tener acceso a los tribunales de justicia. Entonces es una regla como básica de igualdad en ese sentido en la protección. Y el cuarto requisito objetivo de este proyecto es establecer estándares para la atención de salud mental, ¿verdad? Estándares básicos mínimos relacionados con el número de profesionales que atienden, certificación de establecimientos, incorporación de familiares en el tratamiento, etc. Sobre la garantía de capacidad, que es el primer objetivo de los proyectos, ¿verdad? Está, como ya decía, la base, la idea de que las personas con enfermedad o discapacidad mental deben ser tratadas como capaces para tomar sus propias decisiones, actuando personalmente o representadas. Y en este sentido es muy importante tener presente que este proyecto pretende derogar, modificar las normas relacionadas en esta materia con la capacidad que están en la Ley de Derechos del Paciente, la llamada Ley de Derechos del Paciente 20.584, que en su artículo 28, ¿verdad?, define o declara, sin mayor cuestionamiento, que las personas con discapacidad psíquica o intelectual, dicen, que no pueden expresar su voluntad, no podrán participar en investigación científica. Se considera, para el mundo de la investigación que ha trabajado en estos temas, que en general las personas con algún tipo de discapacidad son incapaces absolutos. Y en ese momento se les declara entonces sin ninguna posibilidad de que puedan expresar voluntad, que puedan tener una opinión respecto de su propia autonomía. Y eso es contrario a los tratados internacionales de protección de derechos humanos, específicos incluso de la materia. La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad dispone en artículo 1 que el objetivo es promover, proteger y asegurar el pleno goce en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, promoviendo su respeto a su dignidad inherente.
incluyendo en este grupo a las personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con distintas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. De la misma manera, el órgano específico encargado, ¿verdad?, de resguardar el cumplimiento de esta convención, que es el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha interpretado las disposiciones relativas a este tema, considerando que los Estados partes están obligados a incorporar disposiciones claves para brindar soporte a los regímenes de apoyo en toma de decisiones. Esa es la nueva modalidad, digamos, en el mundo de la discapacidad intelectual, de representación. Es representación, se dice, o de representación con apoyo en la toma de decisiones. Incluye una nueva forma de relacionarse con las personas con discapacidad y de permitirles su expresión de voluntad en la medida de sus propias capacidades, de sus propias posibilidades. Claro, es no solo progresivo, sino que supone dar a la persona con discapacidad la oportunidad de expresar voluntad en aquellas cosas en las que pueda expresar voluntad. No declarando blanco y negro. Nuestra legislación actual, como bien lo dijo recién la profesora Vivanco, nuestra legislación actual es blanco y negro, es incapaz absoluto o capaz absoluto. Y eso es obviamente contrario no solo a la legislación internacional, sino también contrario a la lógica, y a todo quien trabaja con personas con discapacidad se da cuenta que eso no tiene sentido, digamos, en la vida real. Quiero también citar otra norma importante, en la Declaración de Montreal sobre las personas con discapacidad, se dice que bajo ninguna circunstancia las personas con discapacidad intelectual se dan consideradas totalmente incompetentes para tomar decisiones en razón de su discapacidad. Solamente bajo circunstancias extraordinarias, el derecho de las personas con discapacidad intelectual a tomar sus propias decisiones puede ser legalmente interrumpido. Y las autoridades deben establecer con evidencias claras y convincentes que se han brindado todos los apoyos apropiados y se han considerado todas las alternativas menos restrictivas antes de nombrar a un representante legal para que ejerza el consentimiento sustitutivo. O sea, hay muchas etapas antes de simplemente declarar a alguien incapaz absoluto, que es lo que hace lamentablemente nuestra legislación en la actualidad. Sobre el segundo punto, prohibición, bueno, hay muchas otras cosas, pero está en la minuta que les entregué, así que las pueden ustedes ver en detalle después. En segundo punto, garantía en materia de tratamientos invasivos e irreversibles. La legislación internacional prohíbe el tratamiento invasivo irreversible sin consentimiento del paciente o de su representante legal. Y sobre todo, en particular, se prohíben los tratamientos de esterilización sin el consentimiento de la propia persona. Y en este sentido, nuevamente, este proyecto, ¿verdad? Este proyecto vendría a derogar, ¿no?, modificar otra norma de la Ley de Derechos del Paciente que precisamente se ocupa en el artículo 24 de regular la esterilización involuntaria o los tratamientos invasivos e irreversibles. Esa norma en particular, el artículo 24 de la Ley de Derechos del Paciente, debiera ser derogada, puesto que no cumple con los estándares internacionales mínimos. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad exige a los Estados respetar el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener, el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y el otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción, planificación familiar apropiados a su edad, y nuevamente que se le ofrezcan los medios para poder tomar esas decisiones cuando hay alguna discapacidad que hace esa decisión un poco compleja. El proyecto de ley reconoce y protege a las personas con discapacidad mental en este particular aspecto, declarando desde ya que las personas tienen derecho a no ser sometidos a tratamientos irreversibles e invasivos sin que medie su consentimiento. Y
que no puede, sin excepción alguna, efectuarse sin consentimiento previamente del propio paciente una esterilización involuntaria. En materia de internación involuntaria, se incorpora como requisito mínimo para la internación involuntaria la autorización judicial, nuevamente siguiendo esta regla de igualdad, ¿verdad? Que supone nuevamente reconocer a la persona con discapacidad intelectual o con enfermedad mental como persona y, por tanto, como sujeto que merece la misma protección en sus derechos que el resto de las personas. Luego, el objetivo del proyecto es reconocerle que si su derecho a la libertad personal se ve limitado, tengan derecho, como cualquier ciudadano, a recurrir a la supervisión judicial periódica de la corrección legal y técnica de dichas internaciones. En la actualidad, como bien dijo la profesora Vivanco hace un momento, esa realidad es lamentablemente muy diferente. No existe ninguna garantía en materia de internación en estos momentos y eso violenta los derechos fundamentales de las personas. El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad ha señalado que el reconocimiento de la capacidad legal de las personas está íntimamente ligado al derecho a ser libre de detenciones involuntarias en centros de salud mental y a no ser forzado, además, a recibir tratamientos de salud mental. El comité, a su turno, ha sido enfático también en señalar que los Estados partes deben abolir políticas y normas que permitan o induzcan el tratamiento forzado de personas con discapacidad cognitiva, psicosocial o intelectual, considerando estas disposiciones una violación continua del derecho internacional. Lo mismo la Declaración de Naciones Unidas del año 1991, que prohíbe entonces el tratamiento involuntario y la internación involuntaria. Todas estas disposiciones entonces siguen esta tendencia del derecho comparado que de alguna forma ha intentado ser recogida en este proyecto, de tratar el tema de la internación involuntaria con los resguardos que se tienen frente a la privación de libertad de cualquier persona, ¿no? La regla general es que, puesto que la libertad es un derecho fundamental básico, su privación siempre debiera ser autorizada y fiscalizada por un juez. Finalmente, sobre los estándares básicos en materia de calidad de salud mental, la idea es que las personas con trastornos mentales que se enfrentan, todos lo sabemos, ¿verdad?, a la estigmatización, discriminación, ya se me enredan las palabras, marginalización en la mayor parte de las sociedades, y Chile en eso lamentablemente no es una excepción, requieren entonces medidas que les permitan la inclusión social y no, como ocurre en la actualidad, medidas que simplemente les aíslan y les privan de sus derechos más básicos. Entonces, la marginación y discriminación debería también aumentar el riesgo de que se produzcan violaciones de los derechos civiles, es lo que hace en la actualidad, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y el objetivo de estos proyectos, ¿verdad?, es terminar con esa inclusión y luego ojalá asociar que es el primer paso. Este sería el primer paso que se daría en materia de protección de los derechos fundamentales de las personas con salud mental. El segundo paso luego es trabajar en la materia de inclusión social, laboral, educacional de las personas con salud, con problemas o enfermedades mentales. Entonces, lo que nos llama la OMS, para terminar, es la necesidad de que todos los países puedan contar con una legislación de salud mental que codifique y consolide los principios fundamentales, los valores, los propósitos y los objetivos de las políticas y los programas de salud mental, lo que se deriva de la situación de vulnerabilidad única. Hay que insistir que estas personas son esencialmente vulnerables. Las personas que padecen trastornos mentales enfrentan estigmas, discriminación y marginalización. En la mayoría de las sociedades son esencialmente vulnerables y, por tanto, lo que el Estado debe hacer es darles mayor protección, no menor protección, que es lo que lamentablemente ocurre actualmente en nuestro país. Eso es todo. Gracias.
Bien, muchísimas gracias, profesora Alejandra Zúñiga. Voy a ofrecer inmediatamente la palabra para ver si surgen algunas consultas y luego terminamos con las respuestas que ustedes puedan dar. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Sergio Espejo. Diputado Espejo, como autor principal de esta moción, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quiero primero agradecerle, por supuesto, a nuestras invitadas, a ambas, su presencia, aunque no sean de la Universidad de Chile. Claro que estamos todos, pero bueno, es parte de la amplitud que rige. ¿Ah? Yo sé, aquí empiezan las cosas rápidamente. Tengo claridad, por lo que las escucho, que este primer escalón, este primer piso en materia de protección de derechos fundamentales de las personas que tienen enfermedad o discapacidad mental es fundamental. Por contraste, me queda también claro que el vacío en la materia es brutal. O sea, si bien ambas destacan los avances que tiene este proyecto, yo mismo quiero señalar que es muy básico, muy fundamental en una materia que requiere mucho más trabajo por la dispersión de normas, por la ambigüedad en algunos aspectos, por el inadecuado tratamiento de otras cosas. Dicho eso, me da la impresión también que en la discusión en particular nosotros debiéramos evaluar algunas cosas. La primera dice relación con las intervenciones que no debieran ser autorizadas sin consentimiento de quien se encuentra en esta situación, donde en este proyecto no incluimos las cirugías, digamos, como un elemento, las neurocirugías, entiendo, ¿no? Solamente el tema de la fertilización, perdón, no fertilización, de la esterilización, exactamente. O sea, un primer elemento que probablemente sea necesario evaluar, porque yo tengo la impresión que en materia de tratados internacionales no es solo la esterilización, sino también determinadas cirugías invasivas e irreversibles las que están proscritas sin consentimiento. Me queda la impresión, así ha surgido también de intervenciones en otras sesiones que hemos tenido, que podemos mejorar el procedimiento ante la Corte o ante el tribunal que se determine finalmente para cautelar los derechos de las personas que sean sujetas a una internación involuntaria. Y me asalta la duda de si podemos en este proyecto, yo tiendo a creer que no a estas alturas, hacernos cargo de este problema que tenemos en nuestra legislación, que confunde o más bien no separa capacidad como criterio para la toma de decisiones fundamentalmente en materia patrimonial, de competencia como instrumento para tomar decisiones en materia de salud o decisiones que afectan la propia salud. Yo pensaba, cuando iniciamos esta discusión y el Ministerio de Salud planteó una duda en esta materia, que eventualmente era algo que podíamos resolver acá. Durante la discusión, presidente, he ido cambiando de opinión, en el sentido de que está la complejidad de esa materia, abarca normas del Código Civil, por de pronto, que probablemente no alcancemos a abordarlo acá. Pero quiero plantearlo también como una cosa que dejo lanzada y que vamos a tener que abordar en la discusión en particular. Y reitero mi agradecimiento a ambas invitadas profesoras, Vivanco y Zúñiga. Diputado Macaya, le ofrezco la palabra. Excusándome por haber llegado tarde, que lamentablemente estaba en otras actividades y no pude llegar a escuchar la exposición de ambas invitadas. Mi duda es la misma que dejé planteada la semana pasada, presidente, de cómo este proyecto, o más bien cómo el Ejecutivo ve este proyecto para ver de qué manera presupuestariamente se le da un respaldo, porque en definitiva acá hay un montón de cosas que requieren tener una coordinación y requieren tener presupuesto detrás para poder ejecutarlas de buena manera. O sea, acá hay ciertos principios que se están estableciendo, pero
Mi duda, fundamentalmente por el hecho de ser una moción parlamentaria y por dicha razón no lleva recursos y presupuesto acompañado. Mi duda y mi inquietud es ver cómo el Ejecutivo recoge este proyecto, para dotarlo a lo mejor de la necesaria disposición de recursos para poder sacarlo adelante en los distintos temas que están planteados en el proyecto de ley. Yo entiendo, y se lo preguntamos al Ejecutivo la semana pasada, a mí me gustaría, ojalá, en esa materia tener alguna respuesta formal de parte del Ejecutivo para ver cómo se puede hacer realidad más que las buenas intenciones, más que los derechos, hacerlo carne viva con los recursos que requiere, presidente. Gracias, diputado Macaya. Ofrezco la palabra. ¿Diputado Espejo me lo había pedido nuevamente? Sí, por favor. Sí, yo no puedo responder por el Ejecutivo porque como miembro de un poder independiente no me correspondería hacerlo. Pero solo quiero hacer un alcance a lo que plantea el diputado Macaya, que tiene toda la razón en el sentido de que si uno no es capaz de poner recursos en cuestiones que finalmente resultan meramente declarativas, estas pueden ser ineficaces. Pero en este caso, en el proyecto, e independientemente de los recursos que sean dispuestos por una intervención de mayor envergadura, nosotros estamos diciendo dos cosas. Estamos prohibiendo determinadas acciones, lo que no requiere recursos, es una mera prohibición, y estamos estableciendo determinados derechos que deben ser amparados por el Poder Judicial y que por lo tanto tampoco requieren recursos. Por eso que decía al inicio de la intervención que es tan básico, porque la intervención en materia de salud mental que es necesaria en Chile está muy por sobre lo que estamos intentando hacer acá. Y es un déficit del Estado de Chile fenomenal. Entiendo yo, presidente, que el Ministerio ha estado trabajando en una forma de abordar este mismo proyecto, pero tiene razón el diputado Macaya que para que esto avance es fundamental que estemos coordinados con ellos y que el Ejecutivo intervenga en esta discusión de manera positiva. Gracias, diputado Espejo. Ofrezco la palabra, diputado Jorge Ratke. Gracias, señor presidente. Saludos, por supuesto, a nuestras dos invitadas. Bien preciso mi consulta. Dentro del articulado del proyecto, que por la exposición que ustedes realizaron, se nota que hicieron un estudio bastante acabado, ¿qué aspecto o qué artículo ustedes modificarían o incorporarían alguna temática que no está considerada dentro de este proyecto de ley, así siendo bien preciso y concreto respecto del tema? Gracias, señor presidente. Gracias, diputada Ratke. Ofrezco la palabra, diputada Rubilar. Sí, muchas gracias, presidente. Excusarme con los invitados. La verdad es que voy a ver el video porque me interesaba extremadamente escuchar la presentación, pero voy a ser muy honesta, estaba citada al colegio de mis hijas y no tenía ninguna posibilidad de decir que no. Era ese, no había otra hora y tenía que estar. De verdad, pido mil excusas. Sí. Citada porque es el cierre de año y tenían que entregarme los informes y era ese día porque se cerraba el colegio, entonces era eso o nada. No, y estoy intentando no olvidar lo tremendamente más importante, con todo respeto. Tengo algunas dudas porque nos hemos planteado en la discusión de esta comisión esta discusión mucho más grande, ¿no es cierto?, que es la falta de una política de salud mental en nuestro país, ¿no es cierto? Y esa discusión se ha dado, pero yo la primera pregunta que le quisiera hacer a nuestras dos expositoras es, ¿vale la pena avanzar en un proyecto como este, más allá de que el Ejecutivo no se pronuncie nunca? Es decir, que el Ejecutivo no diga nada, que el Ejecutivo no le ponga recursos, que el Ejecutivo no le ponga prioridad. Ustedes, desde el punto de vista de lo que es la moción y de las indicaciones que como atribuciones como Parlamento tenemos, ¿ustedes creen que es relevante seguir avanzando? Esa es mi primera pregunta, poniéndose en ese escenario. Al respecto de, yo leía por encima la opinión, por ejemplo, de la doctora Vivanco, que decía que los aspectos que requieren revisión
por ejemplo, todo el procedimiento de internación, que yo siento que finalmente tiene que ver y es el fuerte del proyecto respecto de cómo alguien puede tener una internación o no, qué procedimientos cambian, cómo efectivamente se tiene que hacer una consulta al Poder Judicial y cambiar un poco lo que hoy día funciona. ¿Esto puede ser materia de indicación de los parlamentarios o necesitamos por modificar todo el procedimiento de los tribunales, patrocinio del Ejecutivo? ¿O ustedes creen que hay alguna fórmula de ingresar esas modificaciones que a ustedes les parece relevante como atribución nuestra? Quisiera preguntar, porque me queda claro en los documentos que nos entregaron de que ustedes creen que la legislación actual está bastante obsoleta y en contravención con las mismas convenciones que nosotros hemos decidido voluntariamente firmar como país. Porque a veces a uno como que se le olvida que uno firmó voluntariamente y se autoimpuso ciertas exigencias como país. Pero yo tengo algunas dudas al respecto de si esta legislación que nosotros vamos a hacer, si es que esto, la primera pregunta que yo les hice fuera afirmativa y vale la pena seguir y podemos hacer ciertas cosas, etcétera, si es necesario hacer algunas distinciones entre lo que es la situación mental propiamente tal de enfermedades como la esquizofrenia u otras y las limitaciones que esas enfermedades generan versus lo que es la discapacidad intelectual con sus enfermedades asociadas versus lo que son las enfermedades de la tercera edad, como son la demencia, el Alzheimer u otros. ¿Esto es finalmente parejo o se debe hacer alguna diferencia dependiendo de estos tres grandes ámbitos que yo hablo de que podrían estar involucrados en este tema de los derechos de las personas con enfermedades mentales o en situación de discapacidad? Creo que los contextos médicos, por eso pregunto los legales, los médicos son diferentes en estas tres áreas. Entonces pregunto legalmente si también existe esa distinción o uno debiera hacer alguna distinción de estas tres grandes áreas. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Rubilar. Bueno, la verdad es que las preguntas creo que han abarcado gran parte de lo que se ha ido discutiendo durante estas sesiones. Yo agradezco también la información que nos han entregado y compartir lo que algunos ya han planteado en términos de las dudas que hemos tenido en el debate que se ha ido dando. Primero, por lo que plantea el diputado Macaya. ¿Tenemos o no que seguir avanzando en virtud de los recursos que puedan estar asociados? Nosotros entendemos que hay carencias en distintos niveles. Yo personalmente creo que las carencias de políticas públicas incluso podrían resolverse sin esta ley, porque esta ley habla, digamos, de otras materias. No obstante eso, ¿por qué lo digo? Porque yo intentaría separar, aun cuando creo que es importante contar con recursos, la discusión, porque si yo supedito los recursos a este debate, no vamos a avanzar nunca en esta ley. No sé si logro explicar lo que estoy tratando de plantear. Entonces, sí, nos gustaría que el Ejecutivo pudiera colocar recursos, nos gustaría que el Ejecutivo no solo patrocinara algunas indicaciones respecto de lo que nosotros hemos planteado, sino que generara políticas públicas en el ámbito de la salud mental, tanto de la perspectiva de la prevención, en toda su dimensión, ¿no?, de la promoción de salud y también de la atención misma al paciente y a su entorno, que pudiera dar cuenta de los requerimientos que tiene un país que va avanzando en materia de salud mental, con altos índices de prevalencia de distintas patologías, incluso algunas del área afectiva, otras que son del área de otras áreas como las neuropsiquiátricas, ¿no? Un país que va envejeciendo, un país que va a tener más Alzheimer, va a tener también más Parkinson, enfermedades que van afectando también la voluntad de las personas y obviamente toda la esfera de lo que aquí hemos conversado, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un ámbito, ¿no? Y lo segundo tiene que ver con lo que estamos planteando aquí, que es, a mi juicio, una perspectiva de derecho de pacientes que hoy día, ante determinadas decisiones e incluso determinadas prestaciones, se les vulneran sus derechos esenciales. Y esta mirada de lo absoluto en la legislación chilena que ustedes ambas han planteado, obviamente requiere, a mi juicio, de manera urgente ser modificado, al menos para dar un paso
aunque sea menor, pero dar un paso hacia entregarle y otorgarle a estas personas igualdad ante la ley. O sea, cuando hay esta discriminación, digamos, en el trato, o sea, cuando a mí me plantearon en algún momento, yo soy médico, ¿no?, pero cuando me plantearon la lógica de la internación involuntaria como la única situación, aparte de aquellos que han sido encarcelados producto de un juicio, es la única forma en que se le quita o se le priva de libertad a una persona sin un procedimiento que garantice, digamos, que esa persona está privada de libertad de manera, digamos, correcta, ¿no?, simplemente por juicio médico. Yo tengo la mejor opinión de los colegas psiquiatras, digamos, pero obviamente entiendo que hay que avanzar hacia lógicas y políticas que se vayan modernizando en torno a la garantía también de derechos en ese aspecto. Entonces, esto lo planteo porque me parece importante una pregunta que hizo la diputada Rubilar, independiente de qué cosas se puedan mejorar, y nos encantaría poder contar con el apoyo de ustedes para poder luego en la discusión en particular, ojalá hacer las modificaciones correspondientes, es sobre la definición de cómo continuar. Nosotros vamos a seguir insistiendo con el Ejecutivo. El diputado Espejo ha tenido una participación bastante activa respecto de eso. Lo hemos invitado a esta comisión, lo hemos emplazado y lo vamos a seguir haciendo. Aquí hay varios representantes del Ejecutivo también que siempre se llevan los recados. Pero de no ser así, yo soy de la idea de seguir avanzando. Entonces, es importante que también ustedes nos puedan dar su opinión respecto de esa situación y cómo sacamos entonces el mejor proyecto desde la perspectiva de las posibilidades que además también nos otorga la Constitución, si es que el Gobierno no incorporara indicaciones en este proyecto. Bien, voy a ofrecerle la palabra, no sé, profesora Vivanco, por favor. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Voy a comentar aquellas intervenciones que han representado preguntas para nosotros. Bueno, en primer lugar, yo coincido plenamente con el diputado Espejo en el sentido de que no solamente la internación y otras situaciones tienen que quedar reguladas en un proyecto de ley de esta naturaleza, sino que también intervenciones invasivas y que tengan efectos irrecuperables o irreversibles, como el caso de las neurocirugías. Es importante que se trate el tema de la esterilización forzada, pero también de este tipo de intervenciones que hasta no hace mucho se hacían habitualmente en pacientes psiquiátricos y con resultados devastadores. Entonces, me parece que es una excelente ocasión para incluir eso también en el tema del consentimiento. Y quisiera agregar una cosa en relación con otra pregunta, que era ¿qué podría uno agregarle a este proyecto? A mí me parece muy importante el efecto que ha tenido, sobre todo en la judicatura, la utilización del concepto del interés superior del niño. Y me parece a mí que desde ese punto de vista hacer una extrapolación a este tema en el sentido de considerar como una idea, podríamos decir, demarcadora de cómo se resuelve en estos casos el tema del interés superior del paciente en salud mental. Porque las razones de vulnerabilidad son muy similares, ¿no? Y en definitiva es muy importante que uno sea capaz intelectualmente de separar el interés de la persona del interés de su representante o de la visión que el juez como persona pueda tener. Y yo creo que eso ha sido muy influyente en la justicia de familia y creo que sería muy importante aplicarlo en este caso, como un principio rector que pudiera orientar al médico, a los guardadores, a los representantes y a los jueces. En segundo lugar, creo yo que este proyecto es importante que se siga tramitando sin perjuicio de la deseada intervención del Ejecutivo. Habrá temas en que tendrá que dependerse de esa intervención o esperar esa intervención en un proyecto distinto si es que no se diera, pero yo creo que es importante avanzar en este proyecto porque no nos olvidemos nosotros que todo el tema de los derechos fundamentales en la jurisprudencia comparada no se ha ido dando amarrada con políticas públicas o con normas de tipo presupuestario, sino que se ha avanzado en la declaración de derechos, porque en la medida que nosotros tenemos una declaración y podríamos decir, una dotación de contenido de los derechos, entonces nosotros podemos de alguna manera tener un título para esperar que eso se refleje presupuestariamente y también en políticas públicas. Cuando uno espera que el tema sea al revés, muchas veces eso no sucede. Entonces, más bien la declaración de derechos motiva o llama o demanda políticas públicas y presupuestarias
presupuesto que al revés, si uno queda esperando esas cosas que a veces pueden suceder o pueden tardarse más tiempo del que uno esperaría. El tema del procedimiento frente a los tribunales a mí me parece especialmente importante porque precisamente uno de los grandes problemas que hay hoy es que muchos temas asociados con salud en general y en particular asociados con salud mental no tienen un reflejo en acciones efectivas frente a los tribunales y en consecuencia las personas que son vulnerables de por sí, que no cuentan con una asesoría adecuada, que por cierto no cuentan muchas veces con los recursos, porque en el tema de la salud mental va asociado además un tema de carencia de recursos, o sea, son personas doble o triplemente vulneradas desde ese punto de vista, no se encuentra modo de poder acudir a los tribunales. Y por eso, desde ese punto de vista, me parece muy importante traer hacia este tema los procedimientos relacionados con acciones cautelares, pero definiendo claramente cómo se aplicaría esa acción cautelar en esta materia por la problemática que tiene la legitimación activa, por ejemplo. ¿Quién es el que va a recurrir? Cuando el paciente está internado, por ejemplo, ¿quién puede recurrir? ¿Cualquiera a su nombre, como en el recurso de amparo? Bueno, habrá que explicitarlo, ¿no es cierto? O podrá hacerlo, como en el caso de las intervenciones, cuando no hay representantes o familiares presentes, el director del centro en el que la persona está internada, por ejemplo, cuando esa persona se encuentra en una situación de salud que hay que dirimir, etcétera. Esos temas me parece importante aclararlos para que se haga efectivo el procedimiento de amparo o de protección de los derechos correspondientes. No se trata aquí, señor presidente, de judicializar el tema, hay quienes le tienen pavor a la judicialización, pero sí se trata de tener instrumentos que permitan que las personas acudan a los tribunales, aunque las personas sean pobres y estén internadas, que esa es efectivamente la problemática. La pregunta de la diputada Rubilar me parece muy importante. ¿Debe el derecho a hacer las distinciones que hace la ciencia médica respecto del tipo de paciente, sus afecciones, cualquier naturaleza tienen? A mí me parece que sí. Yo creo que un problema de nuestro derecho y en general del derecho es que el desarrollo o la evolución jurídica va muy atrás respecto de la evolución que tiene la medicina, la ciencia, la genética, la psiquiatría, etcétera. Y no se trata de cuadrar exactamente una cosa con otra, pero sí se trata de hacer los distingos necesarios. Por ejemplo, si nosotros revisamos toda la normativa asociada con la discapacidad no se entiende como una enfermedad, es una condición del paciente. No es un diagnóstico, no es una enfermedad. Y en consecuencia, cuando exigimos inclusión para las personas con discapacidad, no es inclusión de personas enfermas, es exclusión de personas con necesidades diferentes. Y en consecuencia, nosotros somos los que tenemos que proporcionar las condiciones y no ellos. Esa es la diferencia entre integración e inclusión. El tema de la persona que tiene una patología mental es un tema distinto porque requiere otras atenciones y además una revisión distinta de sus posibilidades de inclusión, porque quizás no se puedan hacer en los mismos términos de la persona con discapacidad. Y el tema de la ancianidad, que por cierto hay una convención recientemente suscrita sobre ese tema, me parece que a mí que es un tema mayor, porque en general la persona anciana, por las discapacidades físicas que llega a tener por efecto de la edad, se le presume discapacitada intelectualmente. Y esa sí que es una vulneración de derechos tremenda. Los señores diputados que son médicos habrán presenciado la entrevista con el paciente anciano en que muchas veces solo se acude al representante y el paciente está ahí sentado y no se le habla, ¿no? Se le ignora. Mire, lo que tiene su abuelita, y la abuelita está aquí, y está consciente, plenamente pasa que oye mal, o no se puede levantar con facilidad, o está operada de cadera, ¿no? Bueno, ese es un tema mayor, porque fíjense que ni siquiera es un tema que tendría que estar en una ley sobre el paciente mental, es un tema que tendría que estar en otra parte, diciendo, mire, la vejez no es condición de discriminación, ni es condición de suposición que yo no soy una persona capaz porque tengo limitaciones físicas. Y ese es un tema que a mí me conmueve profundamente porque me parece muy serio, muy grave. Y desde ese punto de vista, evidentemente que las situaciones no son parejas. Entonces, yo para resumir, señor presidente, creo que iniciar esta discusión y tratar de llegar a un puerto legislativo, aunque no tenga todo aquello que esperamos, me parece que es muy importante y las ideas matrices, sobre todo del segundo proyecto, del cual es autor el diputado Sergio Espejo, creo que dan suficiente como por la vía de indicaciones poder enriquecerlo con temas como los que se han planteado o precisarlo. Y de ese punto de vista creo que es una excelente oportunidad para avanzar en la materia.
Muchas gracias, profesora Vivanco. Profesora Alejandra Zúñiga. A ver, para no repetir lo que ha dicho la profesora Vivanco, ¿qué agregaría yo a las preguntas que se han hecho? Creo que efectivamente, si queremos seguir la normativa internacional, todo tratamiento irreversible debería estar prohibido. Eso es lo que dice la normativa internacional. Y si quisiéramos como Estado mantener alguna excepción, incorporar alguna excepción, en ese sentido creo que habría que justificarla de un punto de vista de los derechos fundamentales. Sobre los procedimientos, bueno, la ley tiene, o sea, el proyecto tiene en el artículo 12, ¿verdad?, el procedimiento más o menos claro, en el sentido de que recurrir, ¿cómo se recurre al tribunal? Nadie recurre, en verdad, al tribunal, a las Cortes de Apelaciones, ¿no? Lo que plantea el proyecto es que cualquier internación debe ser notificada a los tribunales de justicia y él debe autorizarlo. Debe ser notificada cumpliendo una serie de requisitos que garanticen la necesidad de esa internación y, sobre todo, que permitan a los tribunales fiscalizar el plazo, el tiempo por el cual la persona va a estar internada, que esto no puede ser indefinido, ¿verdad?, como ocurre lamentablemente en la actualidad. Entonces no hay ese problema de legitimación activa, digamos, de quién va a recurrir. La internación tiene que ser autorizada por el tribunal, y el tribunal, cada vez que una persona va a ser internada o se le pretende internar, deberá ser notificado de aquello. Y solo una vez que el tribunal autoriza, esa obstinación es posible. Siguiendo entonces de nuevo con la lógica del principio de igualdad, ¿verdad?, respecto de que los tribunales puedan garantizar que si voy a restringir la libertad personal de alguien, lo esté haciendo en base a cumpliendo en el fondo con los requisitos que la ley establece. Me ha interesado mucho la pregunta que hace la diputada Rubilar respecto, claro, deberíamos trabajar de manera diferente, claro, sin lugar a dudas, deberíamos trabajar de manera diferente a quienes tienen enfermedad mental y a quienes tienen discapacidad mental. Por supuesto que es una realidad muy distinta, pero lo cierto es que en la actualidad sabemos que hay personas con discapacidad mental internadas y que no tienen, digamos, no hay ninguna justificación, digamos, médica para que esas personas estén internadas, simplemente que, bueno, no tienen apoyo familiar, etc. Como hemos dicho desde un principio, este es el piso. O sea, ojalá después de esto uno pudiera trabajar desarrollando, ¿verdad?, otro tipo de legislación que pudiese hacer esas distinciones más leves. Pero la realidad es que ahora, lamentablemente, nuestra legislación pone en el mismo saco a cualquier persona, ¿verdad?, que pueda tener algún tipo de discapacidad o de problemas de comprensión siquiera, y les desconoce sus derechos. Entonces, después de que este piso, digamos, pueda ojalá ser aprobado y de esta forma se reconozca a estas personas sus derechos fundamentales, después ojalá, claro, hacer todas esas distinciones que por supuesto que es necesario hacer, porque se trata de diagnósticos completamente diferentes. Sobre la cuestión del presupuesto, bueno, el diputado Espejo lo dijo, en verdad este proyecto no requiere presupuesto. No requiere presupuesto porque trabaja sobre organismos que ya existen, sobre derechos fundamentales. Simplemente lo que se hace aquí es reconocer un principio de igualdad, ¿verdad? Es exigible el principio de igualdad. Así que en ese sentido no se requiere presupuesto, pero por supuesto que imagino que sería ideal que el Ejecutivo, por supuesto, apoyara este proyecto. ¿Qué más? Creo que eso es. Y sobre el tema de la competencia, la única distinción que en la actualidad la ley tiene en materia de competencia, que se intenta hacer una distinción entre capacidad y competencia,
como ya dije, en el artículo 28 de la Ley de Derechos del Paciente, ¿verdad?, que de alguna forma intenta distinguir entre aquel discapacitado mental o enfermo mental que es capaz de darse, o sea, que es capaz de manifestar voluntad, y aquel que no es capaz de manifestar voluntad. Es como la única distinción que actualmente se hace. Y que es una distinción que en mi opinión es arbitraria y es inadecuada, puesto que confunde, como bien se dijo acá, lo que es capacidad de lo que es competencia, y además no reconoce el derecho, en general, el derecho de las personas, sea que tengan una enfermedad mental o una discapacidad mental, a poder manifestarse incluso en los momentos lúcidos, en los intervalos lúcidos que les permite que esas manifestaciones se permiten. Porque la pregunta es, claro, si se le pregunta a un esquizofrénico, ¿verdad?, en un momento que está en plena etapa de esquizofrenia, ¿verdad?, su intención o su voluntad de participar en una investigación, claro, obviamente en ese momento él no puede, pero hay instancias en las cuales el esquizofrénico sí puede manifestar voluntad, y es importante que la legislación entonces reconozca esas distinciones. Por eso que yo creo que la legislación, lamentablemente, todo el capítulo 8º de la Ley de Derechos del Paciente, que trabajó un poco este proyecto, ¿no?, o sea, que trabajó el problema de la salud mental, creo que tiene normativa que claramente violenta los derechos fundamentales de las personas, y por eso es que y se mete todo en el mismo saco, no se hacen las distinciones adecuadas, etcétera. Eso, creo que más lo que dijo la profesora Vivanco, más o menos respondimos las dudas. Bien, si no hay otra consulta o algún comentario, quisiera agradecerle a ambas profesoras, Vivanco y Zúñiga, por su brillante presentación y por la participación y el interés que han tenido en poder compartir con nosotros su mirada sobre ambos boletines. Y de verdad nos encantaría poder contar, si ustedes así lo estiman, con alguna sugerencia sobre modificaciones en el ámbito de la discusión en particular, sobre todo, que ahí vamos a tener. Sí, diputada Rubilar. Sí, tengo una última consulta, la intervención de la profesora Zúñiga, en respecto del consentimiento para investigaciones, porque una de las críticas que se ha hecho al respecto de lo que hoy día se tiene, digamos, tiene que ver con que se ha limitado la investigación, que en estricto rigor iría en beneficio, y esa es la defensa, de los pacientes que van a sufrir posteriormente las mismas enfermedades invalidantes, que no queremos que las tengan y no pasen por toda esta vulneración de derechos. Entonces, ¿hay alguna fórmula que ustedes recomendaran para tratar de, a veces no se puede nomás, pero para tratar de congeniar, el salvaguardar los derechos fundamentales de estos pacientes versus la investigación? ¿Está mal redactado? ¿Debiéramos redactar de mejor forma? ¿Está bien? Etcétera. Tengo especial preocupación en ese tema porque ha sido materia muy crítica de muchos expertos, y por eso me gustaría que si pudieran las dos dar su opinión en esa materia. Bien. ¿Sí? ¿Quién quiere partir? Sí, profesora Iván. Gracias por su intermedio, señor presidente. El tema de la investigación tiene una problemática importante en Chile porque complicó mucho la situación de la investigación en seres humanos, obviamente sin la intención de que eso sucediera, como terminó redactada la ley Ricarte Soto, porque en afán, ¿no es cierto?, de evitar la investigación irresponsable, el resultado fue que los límites, condiciones y plazos que se establecieron en la ley Ricarte Soto complicaron enormemente la investigación en seres humanos. Entonces, evidentemente que teniendo presente ese escenario, creo yo que en este proyecto es importante las menciones que se hacen acerca de que se puede admitir la investigación en seres humanos en el caso de estos pacientes cuando la investigación refiere al padecimiento que tiene el paciente y se estima que es en su beneficio. En otras palabras, no se le está usando como conejillo de indias porque no puede manifestar voluntad para otro tipo de investigaciones. Yo creo que ese es un tema especial. Ahora, efectivamente, el tratar en esta ley aspectos que están tratados en otras, va a requerir
también un trabajo de armonización legislativa, porque en algunos casos entendemos, como lo decía muy bien Alejandra, que la declaración de esta ley, por ser específica, puede derogar otras declaraciones, ¿no es cierto? Pero no siempre es tan efectivo lo que es el manejo del punto de vista de priorizar unas normas respecto de otras. Entonces va a ser importante cubrir específicamente los casos en que se dan por derogados preceptos de la Ley de Derechos y Deberes de las Personas en Salud y también de casos como el caso de la Ley Ricarte Soto, cuando menos en el sentido de hacer una remisión y decir, en el caso de tal se entenderá que, de tal manera que no haya un vacío o no se produzca, como suele pasar, una interpretación errada, así, bueno, pero es que esto precede o no precede, esos temas, ¿no es cierto?, no siempre son fáciles de resolver. Entonces creo que esta es una muy buena ocasión, pero coincido plenamente que el tema de la investigación es fundamental, particularmente la investigación farmacológica, que es precisamente la que evita que medidas como la internación se tengan que aplicar y que en consecuencia los casos puedan ser manejados perfectamente con la persona libre y participativa de la sociedad en que vive. Bien. Profesora. Sí, bueno, muy poco que agregar a lo que muy bien ha dicho la profesora Vivanco. Simplemente yo diría que el proyecto sigue las normas internacionales de la OMS en materia de investigación con personas con discapacidad o con enfermedad mental. O sea, que lo permite solo con una serie de restricciones, ¿verdad?, de trabas que obviamente pretenden impedir cualquier realidad, obviamente, indeseada en ese sentido. Entonces, es una norma, como bien se ha dicho, o sea, que es necesario cambiar, es urgente cambiar, porque en la actualidad está impidiendo la investigación en favor de las personas con discapacidad o enfermedad mental. Y el proyecto lo trabaja de manera, creo yo, adecuada, puesto que resguarda absolutamente los derechos de las personas con discapacidad. Ahora, ¿cómo interpretar la norma actual del artículo 28? O sea, yo creo que existe una forma de darle una interpretación que permita, al menos en ciertos casos, la investigación, y que lo digo muy incipientemente porque he trabajado sobre este tema más en profundidad, pero es muy largo como para decirlo acá, pero después se lo puedo hacer llegar a la diputada Ruilar si le interesa. Pero fundamentalmente la idea es intentar, recogiendo las distinciones que se hacen en el Código Civil, ¿verdad?, intentar distinguir el inciso primero del artículo 28 del inciso segundo y distinguir aquellos casos en los que existe intervalo lúcido y aquellos casos en los que no existe. En mi opinión, ¿no?, el inciso primero, y siguiendo un poco la dogmática civil, el inciso primero se refiere particularmente al incapaz absoluto, que históricamente por si uno analiza, ¿verdad?, la normativa y la historia del Código Civil, en esa materia en particular, se refiere fundamentalmente a las personas con síndrome de Down, es decir, se refiere fundamentalmente a el discapacitado mental, no al enfermo mental. El enfermo mental está más bien trabajado en el inciso segundo. ¿Por qué? Porque el inciso segundo está pensando en aquellos que pueden tener intervalos lúcidos. O sea, se distingue entre el discapacitado o el enfermo, si se quiere, permanente, de aquel que no es permanente. Entonces, hay una salida, si se quiere, interpretativa, con la legislación que hay en la actualidad, porque en el inciso segundo existe la posibilidad entonces de que en los intervalos lúcidos la persona pueda manifestar voluntad. Pero sí es cierto que lo que es el enfermo, digamos, permanente, que por definición históricamente se entiende que es la persona con síndrome de Down, y podríamos incorporar ahora el enfermo autista o aquel que tiene una discapacidad permanente, esa persona está imposibilitada absolutamente de expresar voluntad. O el Alzheimer, si es que está con el diagnóstico definitivo, ¿verdad? Entonces, ahí no hay ninguna posibilidad. Pero creo que sí, si uno hace esas distinciones, se le puede dar salida, porque en la actualidad, yo trabajo en comités de bioética y sé que en la actualidad la autoridad sanitaria no está permitiendo investigación con ningún tipo de enfermo mental, ni con personas que tienen intervalos lúcidos, ni con esquizofrenia, ni con nada. Y eso creo yo que es un error de interpretación de la norma. Bien, ahora sí les agradezco a ambas y
lo que decía antes, ojalá poder contar también con su colaboración en la discusión en particular. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, estamos con la hora lista. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.